Esta mañana comenzamos un viaje maravilloso en nuestro estudio del Evangelio según Lucas. Así que quiero tomar algún tiempo para presentar, introducir el libro de Lucas. La filosofía del mundo de hoy establece que no existe la verdad absoluta. Vivimos en un mundo donde el mundo dice que no hay verdad absoluta. Más bien, la verdad es lo que es cierto para ti. La verdad de cada persona es la única verdad que importa. En otras palabras, no encuentras la verdad, sino la creas la verdad. Tú creas tu propia verdad. Eso es porque a veces la razón que cuando compartimos el Evangelio a algunas personas, ponte a pensar, ¿a quién le has compartido el Evangelio? Y muchas de las personas no lo ven como verdad cuando les presentas la verdad del Evangelio, sino lo ven como algo para algunos ser buenos y para otros es malo. Eso es bueno para ti, pero no es para todos. La verdad espiritual se convierte en una cuestión de opinión personal y lo que sea que funcione para ti. Si cristianidad funciona para ti, pues qué padre, pero no es para todos, no es verdad absoluta. Jesús dijo en Juan capítulo 8 que solo los que no solo creen, pero continúan a creer, quiero que entiendan que dice Cristo, no nomás los que creen, sino continúan, están en perseverancia, sabrán la verdad. Y dice, y la verdad te liberará. ¿Verdad que libera? Eso ha sido mi ministerio de toda mi vida. Buscar esta verdad para liberar a gente. Por eso estamos aquí predicando la palabra de Dios, para liberar. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, nos enseña que el problema del mundo que hemos tenido desde el jardín es que la verdad está velada por el pecado. Y dice en el versículo 3 al 4, incluso si nuestro evangelio está velado, dice, está velado para aquellos que están pereciendo, en cuyo caso el Dios de este mundo, que es Satanás, ha ciegado las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, que es la imagen de Dios. Es triste que esto no solo ha convertido en una filosofía mundial, sino que también existe esta filosofía mundial que no existe verdad absoluta, sino que también ha impactado a la iglesia evangélica. Douglas Gruthers dice, en la investigación de George Barna, George Barna es el que hace todas las encuestas nacional y mundial, y dice que afirma que 53% de los que se llaman cristianos evangélicos no creen en verdad absoluta. 53% de gentes que se llaman cristianos evangélicos, 53% no creen que hay verdad absoluta. Y 43% están de acuerdo de esta declaración. Y esta declaración la veo en nuestra iglesia. La veo en iglesias alrededor de mí. Las oigo en las iglesias y en iglesias donde el evangelio se predica correcto, la palabra se predica correcto. Y vemos esto y estas declaraciones. 43% están de acuerdo con esta declaración. No importa qué fe religiosa sigas, porque todas las religiones enseñan lecciones similares sobre la vida. No importa qué iglesia vayas, nomás con que estés yendo a la iglesia. Esa es una mentira desde el infierno de Satanás.
Es el diablo que echa esa mentira y que dice la gente, ay, no, nomás busca de Dios, cualquier iglesia, nomás con que busques de Dios y va, no importa cuál iglesia vayas. ¿Ok? Es una mentira. Ese número es mucho más alto ahora porque esta encuesta se hizo hace 10, 15 años. Es mucho más alto porque lo vemos en las iglesias, que creen que la fe religiosa que siguen no importa porque todas las religiones enseñan lecciones similares para la vida. Esta es una mentira de Satanás y muchos de las iglesias han caído en esta creencia. ¿Por qué? Porque hay una agenda que tenemos hoy, hay una agenda que el mundo está dando, que es, hemos sido empujados fuertemente hoy en nuestra cultura que dice tolerancia, tolera. Y la verdad doctrinal no es tan importante como el amor y la unidad. El amor y la unidad es más importante que la verdad. Otra mentira de Satanás. Yo sé que podemos caer así, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestras familias, ay, bueno, pues para estar en amor y en unidad, aceptamos. Pero los estás aceptando y llevando derechito al infierno. Lo que estás haciendo. Los sentimientos importan más que la verdad. Ay, no le se va a lastimar sus sentimientos. Estoy seguro que ha estado aquí predicando y ha lastimado muchos sentimientos de la gente. Pero le pido al Señor que no sea por mi ser, sino porque Dios es el que te lastima, no por mí. Mal de mí sí soy yo. Los sentimientos importan más que la verdad. ¿Cómo te sientes? Tu autoestima. Ay, no, eres una persona hermosa, grande, hoy tú eres importante, Dios te ama. Ay, qué regalo de Dios. Ay, vine al cristianismo y mira, se rayaron conmigo. Mira qué talentoso soy. Hoy la gente va a los conciertos cristianos o a las iglesias. Ya, pues, cuando estaba escribiendo esto, mi esposa me metió ahí también, le pregunté, ¿verdad? ¿Cómo tú te sientes? Y hago mis propias encuestas yo también. Y pregunto a ciertas gentes, en veces con un texto, o nunca lo tomes a malo si te pregunto algo, porque vas a hacer algo en mi sermón. Y dijo, pero también me siento así en ciertas iglesias donde vamos y 15 minutos de predicación y un conciertote. So ya, ya puedes ir a un concierto cristiano o vas a la iglesia, ya no tienes que ir a un concierto cristiano. Ya, como las mayorías de las iglesias grandes, no estoy hablando de todas, o tampoco no quiero insultar, hay música talentosa, no me lo tomes malo, pero la palabra de Dios no es el primer intención para ellos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo vienen a Cristo? Bueno, fuimos a un concierto cristiano y porque se sintieron bien y la música los movió y se sintieron calentitos y sintieron una sensación y me sentí bien bonito. Tienes un encuentro con Dios. Ay, te hicieron sentir bonito, te levantaron, te dijeron que importabas. Al único que debes de glorificar que importa es que le importas a Dios. Porque la gente te va a usar. La gente no te va a satisfacer porque siempre van a estar no satisfechos contigo. Nunca vas a hacer a la gente feliz. Pero Dios, preocúpate que le importas a Dios. Ay, me sentí muy bonito. En lugar que la verdad los libere y se comprometan al cristianismo en primer lugar porque se convencieron de las verdades afirmadas de la palabra de Dios. Ahí es donde está la clave. Hermanos, yo no estoy seguro que sentí nada cuando vine a Cristo. Todo lo que sé es que vi la verdad de Dios y
comencé a entender que no tenía yo nada en mí mismo que pueda llegar a Él. Y le dije, Señor, aquí estoy. Y pasado tiempo, y con el tiempo, y con el tiempo, de repente, ¡wow! Pero no vino una luz así, y tuve una experiencia religiosa. No. No, a lo mejor ustedes no sé, pero yo nomás sé que la verdad me agarró y comencé a pensar diferente y comencé a decir, oye, espérate, estoy mal yo, esto está bien, y me dio más hambre a la palabra y comencé a conocer a Dios y poquito a poquito, para cuando ya supe, no sé cuál fue el momento, pero estuve quebrado y pobre en espíritu, clamándole al Señor, perdóname. Ha ofendido a un Dios santo. Y comencé a ver, Señor, te amo, ¿qué hago para obedecerte? Y comencé. Y todavía estoy en ese viaje, ¿verdad? Todavía estoy en ese viaje. Y sí, ahora experimento algo supernatural y ese es un gozo que nomás lo agarro cuando tengo la paz en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando todo está alrededor de mí por puertas y todo el mundo se está cayendo y las nubes están negras y estoy en un pozo, algo en mí tiene un gozo adentro de mí, aún las circunstancias afuera, y regocijo en una forma que no puedo explicar. No sé por qué estoy contento. No sé por qué regocijo cuando los problemas llegan y acaban. El mundo dice, ¿por qué estás así? Eso no es normal. No, es supernatural y nomás Dios me lo da. La fe cristiana es tanto intelectual como de corazón. Pero no solo corazón y sentimientos. El aspecto emocional de la fe cristiana debe basarse firmemente en la verdad histórica y doctrinal de la fe como se nos ha revelado en las Escrituras. Cuando no tienes esa base firme, pues tus sentimientos cambian y tus emociones están por todos lados. Aprueba esto, varón. Nomás júntate con una mujer embarazada. 7, 8 meses y wow, los hormonas están en todas partes. Tengo calor, tengo frío, tengo esto, quiero lo otro. Los hormonas, las emociones, estoy feliz, estoy triste. Te llevan, ¿verdad? Tus emociones. Tiene que estar basada tu fe en verdad histórica y doctrinal de la fe, como se ha revelado en las Escrituras. Cuando no tienes esa base firme, vas a estar como la ola, te va a llevar como la ola. Por lo tanto, es esencial afirmar que la fe cristiana se basa en la historia objetiva y la verdad absoluta, inmutable. Aquí tenemos a Lucas, que escribió su evangelio para asegurarse que Teófilo y sus amigos podría asegurarse que ellos tenían la verdad sobre la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo escribió. Lucas también escribió a aquellos que tal vez no eran testigos directos de la vida y la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo. Aquellos que estaban en otras partes del mundo y para nosotros que estamos en otro siglo, que no estuvimos allí. El negocio de Lucas era como Harold Marshall lo expresa en su comentario, fue proporcionarles una descripción de la historia de Jesús que les permitiera ver la historia con la que ya habían conocido. Prácticamente era una base confiable para su fe. Lo único que sabemos de Teófilo es que pues el nombre Teófilo está
Teófilo, ahí está, Teófilo. Es que su nombre significa amigo de Dios. Y el título que se le da, más excelente o excelentísimo, como lo vemos, parece identificarlo como un funcionario romano de clasificación alta. Había recibido algunas instrucciones en la fe cristiana y probablemente era un creyente, pero probablemente tenía dudas, como todos podemos tener dudas, ¿verdad? En la vida cristiana, y necesitaba seguridad sobre la variancidad de lo que había creído. Estoy seguro que lidió con los mismos problemas que tenemos hoy en día, ¿verdad? La gente no cree en absoluta verdad y Lucas quería dejar en claro a Teófilo y sus futuros lectores que el cristianismo que creían era la única verdad. Quería asegurarlos que lo que estaban creyendo era la única verdad. Tenemos que entender que los cristianos estaban siendo perseguidos, o también eso pues asusta a la gente. Oye, me voy a morir por esto, quiero estar seguro que me estoy muriendo por algo que es verdad, ¿verdad? Nosotros tenemos problemas y pasan cosas y nos negamos a nosotros mismos, pero qué feo si te estás negando a una cosa que no es verdad, que es mentira, ¿verdad? Ellos fueron perseguidos y así que estoy seguro que Lucas quería que Teófilo y sus lectores pudieran entender que si iban a sufrir, si iban a ser perseguidos, es por causa de la correcta, absoluta verdad. También, si pensamos, y ellos vieron el Mesías, a Jesús, fue rechazado por la mayoría de los judíos, o eso era duda que causaba también, pues este es el Mesías, y los israelitas, los judíos, lo están negando, lo están rechazando, eso causaba duda también, y incluso por el otro lado, los gentiles eran los que estaban recibiendo el evangelio. Eso debería traído algunas dudas y los críticos de seguro atacaron y atacaban a los cristianos. Vamos a leer nuestro texto, versículos 1 al 4, y dice así: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con toda diligencia desde el principio, escribirles ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepáis la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y primeramente, Señor, te entendemos, Señor, que puedo pararme aquí con todos los textos, todos los comentarios, todo el estudio, todo lo que me has dado de talento para poder traer tu palabra, y aún así, Señor, yo no soy el que quiero convencer, sino que tu Espíritu sea. Sin tu Espíritu Santo, Señor, no podemos verdaderamente entender nada, y te pedimos tu asistencia. Que tu Espíritu captive las mentes de cada uno que está aquí, que se olvide lo que pasó ayer o hace ratito, o lo que va a pasar después, que no estemos ahí pensando en lo que va a pasar después, sino que nos des este tiempo y nos captives nuestras mentes para poder ver tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiero que veamos dos cosas esta mañana, esta mediodía. Dos cosas. Quiero que veamos el propósito de Lucas en escribir su evangelio un poco más profundo. Y luego vamos a ver algunos antecedentes del evangelio de Lucas.
Y ese va a ser nuestro enfoque hoy. Vamos a trabajar para poder ver y contestar la primera pregunta es, o sea, ¿por qué lo escribió? ¿Qué fue su propósito de escribirlo? Vamos a tener que comenzar al revés. Vamos a comenzar con el versículo 4. Y esto es parte de cómo aprendemos, ¿verdad? El versículo 4, ahí hallamos, se enseña su propósito. Ahí introduce una cláusula de propósito, ¿verdad? La cláusula de propósito, cuando leemos algo, vamos a buscar cláusulas. Y la Biblia sí, igualmente, ha sido escrita. Lo primero que vemos en nuestros versículos lo leemos y luego identificamos dónde está una cláusula. Y la cláusula que vemos aquí, para que sepas, o eso nos está diciendo, este es el propósito que tengo, ¿verdad? Esa es una cláusula que podemos buscar. Y ahí introduce ese propósito, ¿verdad? Para que puedas saber, para que sepas la verdad exacta sobre las cosas que ha enseñado. Ese es nuestro propósito. La Biblia amplificada dice conocer la verdad completa y comprensión con certeza y seguridad contra el error. Me gusta esa, es más cerca al griego, este versículo en la Biblia amplificada. Lucas quería asegurarse que se le había enseñado lo que se le había enseñado a Teófilo. Quería estar seguro que Teófilo entendía lo que se le había enseñado. Lucas está llegando a grandes esfuerzos para centrar la atención en la precisión completa de su registro histórico del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El registro, o sea, es un documento oficial. Por eso voy a usar la palabra registro, lo que escribió, pero es un registro. ¿Ok? Y si estoy incorrecto, me dices después del servicio. Pero para mí, cuando algo se registra, es oficial, ¿verdad? Y esto es un documento histórico. ¿Ok? Plummer escribe que Teófilo Teófilo supiera que la fe que ha adaptado tiene una base historical impregnable. Entonces Lucas quería asegurarse de que Teófilo sea firme, inmutable por la palabra que Lucas quiso dejar. Lucas le prepara evidencia históricamente verificable y completa, con preciso sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros pasamos algo para estar firmes, ¿qué hacemos? Vamos con la palabra de Dios. Esa es la fundación. Cuando tenemos duda, confiamos que la palabra de Dios es verdad. John MacArthur señala que en la notable providencia de Dios, el Espíritu Santo aseguró que el libro de Lucas, escribido inicialmente a un hombre más excelente, Teófilo, se extendería por todo el mundo. El médico amado, historiador, teólogo y pastor, tuvo el privilegio de convertirse en el instrumento que Dios usó para la salvación y la edificación de millones a lo largo de la historia. Lucas quería que tuviera un profundo conocimiento personal de Jesús. Eso es lo que yo quiero para ustedes, igual. Eso es lo que ustedes quieren para sus hijos y para tu hermano en Cristo, que tengan un conocimiento personal de Jesús. Puedes conocer a alguien, pero para conocerlo realmente necesitas conocerlo profundo y personal. Puedes conocer a alguien, pero hasta que no vives con esa persona, hasta que no ves cómo actúa esa persona bajo circunstancias, cuando ya comienzas a conocerlo más profundo. Eso es lo que Lucas quería aquí, y eso es lo que quería para sus lectores y para su amigo Teófilo, tener más conocimiento de Jesús, sino conocerlo, no nomás tener conocimiento de Jesús, pero sino conocerlo profundamente y personalmente. Por eso Pablo en Romanos 10:17 dice que la fe viene de oír y el oír, ¿por qué? La palabra de Cristo.
La palabra de Cristo. Cuando la fe de Teófilo sería movida, porque nos va a pasar en la vida cristiana, van a venir cosas, tormentas, nos van a mover. Y cuando la fe de Teófilo sería movida, podría tener la verdad escrita por Lucas, porque era la palabra de Dios y era confiable. Y eso es lo que tenemos nosotros también, cuando nuestra fe es movida. Pedro escribió por la misma razón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice: también yo procuré con diligencia, con mucho cuidado, que en todo tiempo después de mi partida podrías recordar estas cosas. Porque cuando os dimos a conocer el poder y venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. No te trajimos aquí leyendas o historitas por la imaginación del hombre. Nosotros fuimos testigos oculares de la majestad de Cristo. J.C. Ryle agrega: suficiente para que sepamos que Lucas escribió por inspiración de Dios. Sin duda no descuidó los medios ordinarios para obtener conocimiento, pero el Espíritu Santo lo guió, no menos que todos los demás escritores de la Biblia. En su elección de material, el Espíritu Santo le suministró pensamientos, arreglos, oraciones e incluso palabras. Y el resultado es que lo que Lucas escribió no debe ser leído como la palabra del hombre, sino como la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo no quitó el ir a escribir y hacer encuestas y darse cuenta, entrevistar a gente y ver la verdad por él mismo. Versículo 4 dice: te han enseñado. Esto indica que Teófilo tenía algún conocimiento de la verdad sobre Jesús. Entonces Lucas estaba escribiendo con conocimiento de la verdad y la plena verdad y comprensión y con certeza y seguridad contra el error, y enseñó todos los hechos y las doctrinas de la fe. Marshall escribe que Lucas tenía un propósito apologético y evangelístico para presentar a Jesús de tal manera que cualquier lector podría aceptarlo como Mesías, Señor y Salvador. El objeto de tu fe determina tu fuerza. Si tú pones tu fe en el objeto de ti mismo, buena suerte con eso, porque vas a fallar. Tu fuerza va a estar limitada con tus habilidades. Si tu fe está puesta en el objeto de el gobierno, buena suerte con eso también, porque el gobierno te va a dejar abajo. Si tu objeto de tu fe está en otra gente que te pueda sacar de apuros, buena suerte con eso, porque la gente se muere, la gente se va, el objeto de tu fe determina tu fuerza. Pero gloria a Dios que la fe del cristiano está edificada no sobre la arena en la que se hunde y se vuela con cada viento y tormenta, sino el objeto de la fe cristiana se basa en la roca, el mismo fundamento que es la palabra que se manifiesta, Cristo Jesús en carne, en la que nuestra fe descansa firmemente sobre los hechos históricos inquebrantables registrados en su palabra. J.C. Ryle dice: el cristianismo es una religión edificada y basada en hechos. Nunca podemos quitar vista en esto. Luego, ante la humanidad, al principio, en esta forma, los primeros predicadores
no subieron y bajaron por el mundo proclamando un sistema artificial y liberado de doctrinas abstrusas y principios profundos. Hicieron su primer negocio contarles a los hombres grandes hechos simples. Se dirigieron a un mundo cargado de pecado, que el Hijo de Dios había bajado a la tierra y vivió para nosotros y murió para nosotros y resucitó nuevamente. El Evangelio en su primera publicación fue más simple de lo que muchos lo hacen ahora. No fue ni más ni menos que la historia de Cristo. Muchas veces llegamos y ¿qué Cristo damos, hermanos? Nos metemos en profundidades, otras cosas técnicas, o si no simplemente decimos, cree en Cristo, Él murió por ti, Él te va a salvar. Ok. ¿Qué es diferente decir, cree en Mohammed, cree en Buda, Él murió por ti? No, la historia de Cristo. Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que hay un creador y que el pecado entró y que Dios hizo una promesa desde el principio a traer un Salvador, un Mesías, para redimir al pueblo que Dios había elegido. Que Dios interrumpió la historia y vino y nació un hombre como fue profetizado de una virgen, como las escrituras lo contaron, cumpliendo todas las profecías. Nació, creció, sin pecado, sin mancha, vivió la vida que no podríamos vivir, caminó esta tierra. Dios lo hizo a él pecado, aunque nunca pecó, para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios. Murió en la cruz por los pecados, por el perdón de los pecados. Y Dios, para nuestra justificación, lo resucitó de los muertos al tercer día. Y vivió 40 días en su cuerpo glorificado aquí, en este mundo, caminando por 40 días. Y ascendió para preparar un lugar y un día regresará por su gente. Ese es el Dios de la historia. Esa es la historia que proclamamos, no nomás cierto, un Cristo. Pues ¿quién es este Cristo? ¿Qué es la diferencia de Cristo y Buda y Mohammed y todas las otras religiones, hermanos? Fallamos en hacerlo simple. Te contaré la historia de Cristo y lo que Él ha hecho en tu vida. Es todo. Es todo. No te puedo parar acá y a lo mejor es algo que puedes hacer, pero esto en una manera personal o se edifica, ¿verdad? Pero yo no estoy aquí para decir, oh, Dios me sacó de esto, ay, me sacó. No, Dios me sacó del infierno. Porque tus pecados no importan, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por más pecador que seas, no te hace más especial, o por menos pecador que seas, no te hace más especial. Mi testimonio es esto: iba hacia los chicharrones, iba hacia el infierno y Dios me rescató. Con su inmensa gracia me abrió mis ojos para conocer al Cristo de la historia, al Cristo registrado como verdad en su palabra. Ese es mi testimonio, hermanos. Es el testimonio de aquel que ha llegado a Cristo. Porque sabes que no importa qué tan malo fui en mi vida anterior, Dios me ha dado una nueva vida en Cristo. Ha nacido de nuevo. Voy a vivir una eternidad sin esa identidad. Yo cuando llegue allá no me van a conocer por nada de lo malo que hice, nada de nada, no te van a conocer por nada de eso más que por Cristo, la justicia de Cristo Jesús. Simple. Lucas trata con solo 8% de la vida de Cristo antes de su ministerio. Solo 8% habla de la vida antes del ministerio de Cristo. Y una cuarta parte de su libro trata con la semana de Cristo antes de morir. Lucas es el libro individual más largo del Nuevo Testamento. Tenga en cuenta que Lucas capítulo 1 es el capítulo más largo del Nuevo Testamento.
Lucas y Hechos constituyen el 28% del Nuevo Testamento. Lucas es el que más escribió en todo el Nuevo Testamento. Pero no era Pablo, no. Pablo escribió los más libros, pero Lucas escribió lo más en volumen. No lo confundan. Pablo escribió más libros, pero Lucas escribió más en volumen que Pablo. Una comentarista señala, Lucas escribió con los griegos en mente, por lo tanto traduce los términos arameo y explica las costumbres y las geografías judías. Él sigue la genealogía de Jesús, no Abraham como lo hace Mateo, ¿verdad? El padre de los judíos, sino la sigue por Adán, el padre de la humanidad. Le dio un lugar especial a las mujeres en sus escrituras. Por eso también sabemos que esto es verdad. Porque en ese tiempo, si este hubiera sido escrito por hombres, no hubiera levantado a las mujeres como lo hace aquí. Y estoy hablando de que este libro exalta a las mujeres, Elizabeth, María, Ana, Marta, Berenice, Elizabeth, Joana, Priscila, Susana. Es increíble lo que hizo ahí. Lucas enfatiza que el evangelio es para cada clase, raza y nación y género. Lucas 2:10 nos dice buenas noticias de gran alegría que será para todas las personas, ¿verdad? Lucas cierra el capítulo 24 con la comisión de Cristo de que el arrepentimiento de los pecados se debe proclamar en su nombre a todas las naciones. Entonces, no solo gentiles, ¿verdad? Sino pecadores de todo tipo se enfocó Lucas. Ricos, pobres, de todo. No importaba. Los estudiosos también enseñan que los estudiosos señalan que Lucas usa la palabra pecador o pecadores 16 veces más que cualquier otro libro de la Biblia, más que Marcos, Mateo y Juan juntos. 16 veces. Pablo la usa 7 veces. El verso clave de Lucas es Lucas capítulo 19, versículo 10. Este es el versículo clave, este es el tema, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a aquellos que habían perdido. Lucas era médico y gentil. A mí por eso me cae muy bien Lucas, porque era un gentil. Todos los demás son judíos. Y Dios hace esto para bajar a los que se creen mucho. Usa un gentil. Hace que Lucas sea el único gentil que haya escribido en las Escrituras. El único. Nuestro versículo que tenemos aquí enfrente de nosotros, capítulo 1 al 4, es realmente una de las o la sentencia más larga en la Biblia. En la Biblia. Warren Wiersbe comenta, si alguna vez un hombre escribió un libro lleno de buenas noticias para todos, es el doctor Lucas, ese hombre. Su mensaje clave es porque el Hijo del Hombre ha llegado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él presenta a Jesucristo como el Hijo comprensivo del hombre que vino a vivir entre los pecadores, las almas, para ayudarles y para morir por ellos. Él en este evangelio conoce a personas así como a multitudes, mujeres y niños, así como a hombres, personas pobres, así como personas ricas y pecadoras junto con los santos. En un libro con un mensaje para todos, porque el énfasis de Lucas está en la universalidad, en la universalidad de Jesucristo, su salvación universal.
buenas noticias, gran alegría, ¿verdad? William Barclay también dice, hay tres cosas a tener en cuenta en este pasaje, en este libro. Es el mejor griego en el Nuevo Testamento. Lucas usa aquí la forma misma de introducción que los grandes historiadores griegos que usaron en ese tiempo. 2. Es muy significativo que Lucas no estuviera satisfecho con la historia de Cristo de nadie más. Debe tener el suyo. Él quería hacerlo por sí mismo, quería estar satisfecho, no estaba satisfecho de alguien más, sino por sí mismo. La religión real nunca es una cosa de segunda mano. Es un descubrimiento personal. Lucas tuvo que redescubrir a Jesucristo por sí mismo, pero todo se basó en una erudición cuidadosa y exigente, no especulaciones o hipótesis. ¿Hipótesis? ¿Se dice? Hipótesis. Eso. ¿Ves? Ustedes tienen que ver por sí mismos la palabra de Dios. Y yo por eso enseño y predico en esta forma. Verdad que libera, hermanos. Es lo que vengo a hacer yo. Y enseñarles cómo agarrar la verdad que libera es enseñarles cómo leerla para ustedes mismos y investigar. No estoy tomando todo este tiempo para enseñarles, mira, así es como se estudia nomás porque me gusta hablar, hermanos. Pero yo quiero que ustedes tengan una relación personal y que ustedes inculquen la palabra como Lucas, porque tienen la verdad que Dios ha puesto desde Génesis hasta Revelación para que ustedes por sí mismos puedan descubrir a Cristo Jesús. Amén. Tercer cosa, no hay un paso de la Biblia que arroje tal indagación sobre la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Nadie negaría que el Evangelio de Lucas sea un documento inspirado y sin embargo Lucas comienza afirmando que es el producto de la investigación histórica más cuidadosa, diligente. Ahora, hay 4 evangelios, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y estas son basadas de ideas de la perspectiva de cada uno de la vida de Cristo Jesús. Por eso, en veces podemos decir, parece que se repiten unas cosas. No, estas son ideas selectivas de la vida de Cristo, pero cada uno tiene un propósito diferente. Mateo es más a los judíos que quería mostrar que Jesús era el rey de los Mesías y de Israel. Marcos estaba más inclinado hacia los romanos a mostrarles que Jesús era un salvador y que vino a servir y a sufrir. Se enfocaba más en los hechos de Cristo. Juan fue escrito tanto a los judíos como a los gentiles y nos da un retrato de Jesús como Cristo. Eso es lo que hace Juan, nos da el retrato de Jesús como Cristo, el Hijo de Dios, para que el lector podría a creer y tener vida eterna. De eso se trata, Juan, de que puedas tener vida eterna. Lucas está dirigido al griego para mostrar a Jesús como el hombre ideal, el Hijo del hombre, el Salvador de todas las personas. Para eso escribió esto, para que vieras esto, que él era el único hijo y se lo escribió con los griegos en mente, para todos, ¿verdad? Steve Cole señala que Lucas es el único evangelio que llama a Jesús Salvador, que solo usa la palabra salvación 6 veces y 10 veces usa la palabra predicar las buenas noticias, que solo se usan una vez en los otros evangelios. Lucas solo de los 3 usa la palabra gracia 8 veces. Y Lucas es el único escritor del Evangelio que usa las palabras redención y redimir. El Evangelio de Lucas se enfoca en la oración y enfatece no solo en nuestra necesidad de orar, sino también en la vida de oración de Jesús. Hermanos, quiero que sepan que ese es un problema grave que tenemos aquí y en muchas iglesias. No ayunamos, no oramos, pensamos que podemos estar sin orar.
Más bien podemos pensar que podemos estar sin la palabra de Dios, que es la que nos guía, que es una lámpara en nuestros pies. Hacemos ministerios, no importa qué ministerio sea, limpiar acá y allá, donde sea, y no oramos, no tenemos una oración, una vida de oración profunda. Estamos tan ocupados que tengo un estudio que hacer sobre agarrar la palabra y quizás das una predicación grande, un estudio grande, quizás vas a la casa de alguien y das un evangelio bonito, puedes ministrar bonito, hacer todo muy bonito, pero sin oración. Es como tener un carro sin gasolina, que cada rato se te queda y tienes que parar a echarle gasolina y luego se te olvida y ahí vas adelante, pero otra vez te quedaste porque le tienes que echar gasolina y ahí vas y te tardas para llegar a donde tienes que llegar porque no tienes una vida en oración. Hacia más. ¿Qué tantos de nosotros clamamos con lágrimas que queremos que nuestros hijos vengan a Cristo, que queremos que la iglesia se aviva, que queremos que hagamos esto, pero no vamos a ayunar como Cristo dijo? Cuando los discípulos vinieron hacia él y dijeron, Señor, hemos ido y hemos hecho milagros. Hemos sacado demonios. Tenemos ese poder, Señor, que nos has dado, Señor, pero a este no lo podemos hacer. Y Cristo dice, es que eso no jala nomás con oración, sino con ayuno. ¿Y qué quiso decir eso? ¿Y qué le dijeron los discípulos? ¿Enséñame a presentar el evangelio mejor? No, nunca enseñó eso, sino enseñó cómo a orar, porque ahí está el poder, hermanos. La palabra tiene su poder con la oración. ¿Y qué dijeron los discípulos después? Enséñanos no a predicar mejor, no a ser teólogos. Enséñame a la palabra, esto y el otro. No, enséñanos a orar, Señor. ¿Cómo vas a tener fuerzas para tus hijos que, tanto nos lloramos, pero no nos negamos a nosotros mismos? Y quiero que sepas, si quieres avivamiento en tu vida, entonces vas a querer persecución, vas a querer problemas y tribulaciones, porque la única forma de que haya avivamiento en nuestras vidas y cómo vamos a llegar al reino es porque sufrimiento, por la lumbre. Entonces, ten cuidado lo que estés pidiendo, porque al rato te lo da Dios y no sabes, estás bien hundido en la lumbre. Es que la vida cristiana no es normal, hermanos, es supernatural. Y por eso necesitamos estar bien fundados en la palabra de Dios, en la roca de Dios, porque cuando vengan esos tiempos difíciles, vas a entender y vas a tener una oración increíble. Queremos salvación, queremos que nos prospere Dios en esta iglesia, que Laredo se salve verdaderamente, pero no, ¿qué hacemos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos para el ministerio de Levy Room, de los niños, del edificio, que venga? ¿Cómo oramos para la música? ¿Cómo estamos haciéndolo, hermanos? Porque uno puede dar la palabra toda su vida y aventarse y hacerlo bien bonito y saber intelectualmente, pero sin oración. Y eso es una blasfema hacia Dios. Una blasfema. Muchos muchos comentaristas, muchos teólogos señalan que 9 veces Lucas habla de oraciones que Jesús ofreció en las crisis de su vida. Cuando Cristo estaba en crisis, ¿quién es Cristo? ¿Sabes quién es Cristo? Porque no creo que entendamos quién es Cristo, hermanos. Cristo es Dios 100%, pero fue hombre 100%. Sintió, lloró, sufrió, tuvo hambre, todo. Y el Dios hecho en carne, cuando llegó en tiempos de crisis, oró. ¿Nos creemos mejor que Cristo nosotros? 7 veces incluso son exclusivas a Lucas. De las 9 veces que se habla de la oración, Lucas es el único que lo pone 7 veces. Por eso me encanta este libro, por eso vamos a irnos en un viaje hermoso, porque lo necesitamos, hermanos. Todos, incluyendo yo. No puede ser nomás una persona ayunando y sacrificándose así en la iglesia y nomás es el pastor Charles Spurgeon. ¿Qué dijo?
No, eres un pastor que ayuna y que ahora sí, pero aquí está mi secreto. Se los llevó al sótano y vio a muchas gentes piadosas orando durante y después los sermones. Ahí está el secreto. Tengo que, hermanos, veo las cosas que están pasando y hay unos de ustedes que tengo que ayunar porque o sea, tengo que ayunar por ustedes, tengo que orar por ustedes, tengo que estar constante porque hay unos que están pasando más que a otros. Pero qué bonito cuando el pueblo de Dios entiende. Entonces vas a comenzar a ver cosas diferentes. Esto va a venir solito. Vas a tener entendimiento solito, va Dios obrar en tu vida. 7 veces son exclusas. Hay una notable énfasis en la dependencia de Jesús en el Espíritu Santo. Hermanos, puede una iglesia estar vibrante, trayendo almas a Cristo. Puede la iglesia tener prosperidad y tener todo un ministerio grande, pero sin el Espíritu Santo. Es posible. No midas a la gente por el éxito que están teniendo, sino está el Espíritu Santo ahí. Dijo Dios, tú haces estas cosas, te comendo. Estás haciendo todo. Gente viene a Cristo. Tienes un ministerio súper wow. Es algo asombroso, pero has perdido tu primer amor. Cristo. Tu ministerio en tu vida, porque cada uno de ustedes tiene un ministerio. Si has profesado a Cristo, y si no lo has hecho, y si dices que lo has hecho y no tienes un ministerio, entonces dudo que tengas a Cristo. Pero todos tenemos un ministerio. Lo estás haciendo sin o con el Espíritu Santo. Porque por afuera puedes engañar a mucha gente. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? ¿Y por qué no se mueve esto? ¿Y por qué mi trabajo? ¿Qué dice Santiago? ¿Por qué la gente se queda? Mis oraciones no jalan. ¿Por qué dice? Porque no sabes orar. Y nomás oras para ti mismo, nomás oras para tus cosas, para tu carne. No es nada que estoy diciendo yo que sea yo y no los estoy ofendiendo. Eso viene para mí también. Es lo que dice la palabra de Dios, no yo. Jesús mismo dependió del Espíritu Santo, así que Lucas nos muestra que Jesús como el Salvador, que era completamente humano, pero que triunfó como hombre a través de la dependencia de la oración y del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué hizo antes de ir a la cruz, hermanos? Ayunó, oró, triunfó, tuvo victoria y dependió como hombre en Dios y en el Espíritu Santo y en la oración. Hermanos, si Él vino y oró y se sometió al Espíritu Santo y a la oración, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice? Por eso es que yo oro y no me da hambre. Porque si alguien se muere o a alguien le pasa algo, ¿qué vas a hacer? ¿A poco te va a dar hambre? ¿Vas a tener? No. Cuando verdaderamente dice, bienaventurados aquellos que lloran, aquellos que lamentan en su pecado y los pecados del otro. Cuando yo oro por mis hijos, cuando oro por sus hijos y por ustedes, lamento cuando oro por mis hijos, digo, Señor, tráelas a Cristo, pero lo hago con llanto. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que a veces Dios tiene que hacer unas cosas muy difíciles para ellos y fuertes. Quiero una familia santa, agárrate porque va a voltear tu familia al revés. Agárrate. Agárrate de la fundación y que es la roca de Dios. Quiero terminar con el resumen de nuestro texto y estabilizar que el Evangelio de Lucas se basa en los hechos de la historia verificable. El apóstol Pablo conecta y verifica el evento histórico más importante de la historia humana, que es la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo para toda la fe cristiana. Eso es histórico, hermanos. Esto significa que el creador de
todas las cosas se dio a conocer no solo a través de su creación, de lo que vemos, sino que vino a interferir la historia humana en la persona de Jesucristo, que es Dios en carne. La palabra de Dios no es una filosofía de grandes pensadores o de grandes mentes, una religión hecha por el hombre. No se basa en la opinión o especulación personales. No se basa de la imaginación humana, pero se basa de la revelación de Dios mismo. El cristianismo está centrado en el Dios que se dio a conocer, basado en hechos. Lees sobre cosas en la historia que crees que sucedieron como verdad histórica. Ustedes leen sobre hombres que hicieron grandes cosas en la historia, pero pero la mayoría de ellos, los documentos son solos un puñales de gentes que documentan que esto pasó. Todo lo que es necesario es 3 testigos oculares de primer mano y puede ser condenado en el tribu de justicia aquí. También solo se necesita de 2 o 3 testigos oculares de primera mano para que una figura historial o una cosa historial sea confiable. Es todo lo que tienes que hacer. Con 2. Creemos que las cosas que sucedieron hace 1000 años o miles de años, por 2 o 3 documentos que se encuentran y decimos que, y lo aceptamos como verdad. Muchas cosas que aceptas como verdad nomás las aceptas porque te dijeron. Pero hubo más de 500 testigos oculares de primer mano que vieron a Jesucristo ascender al cielo. Ningún otro evento histórico tiene tantos testigos oculares de primer mano y además muchos historiadores no cristianos documentan la transformación radical del cristianismo que tenía en esos días. Ni una cosa en la historia. Si eres un ateo o historial, está en los libros que no hay más testigos que esto. Más pruebas. Hasta hoy en día vemos que el cristianismo ha tenido un impacto radical en lo largo de la historia. No a Allah, no a Mohammed, no a Joseph Smith, no a Buda, no a los profetas que salen ahora, que son profetas. Ni una otra figura religiosa tiene incluso cerca, le llega a los talones, como se dice, del testigo ocular de primer mano de Jesucristo que tenía en su tiempo. Y ahora yo soy testigo porque Él vive en mí y ha visto lo supernatural. De hecho, todos esos profetas que mencioné, si te pones a estudiarlos, todos tenían estas llamadas visiones y revelaciones y milagros, todo en privado. Todo fue en privado. Mohammed se subió, mira, me dieron esto y se bajó y comenzó a contar. Nadie lo vio. Ni uno de ellos. Nadie lo vio. Dios se ha revelado en la historia, en la persona de Cristo. Lucas quería que sepamos y lo creamos con absoluta certeza. Lucas se asegura que sepamos que esto es cierto y señala a muchos testigos escrito, versículo 1, que dice: desde entonces, o porque muchos se han comprometido y a compilar una historia de cosas. La vida y el ministerio de Cristo, sabemos que hubo muchos testigos de primer mano. Marcos probablemente fue una de sus fuentes para poder escribir este libro. Lucas nunca había conocido a Jesús directamente, él nunca conoció a Jesús directamente, pero era un gentil converso que viajaba con Pablo
Y tenía documentos, porque aquí dice que tenía documentos, que había documentos, y tenía documentos y tenía acceso a los apóstoles que vieron primer mano, y un apóstol era un apóstol porque acuérdense, para que seas un apóstol verdaderamente tenías que haber estado con Cristo. Y podría ser llamado por Cristo. Y él estaba allí con los apóstoles de primer mano para entrevistarlos. No solo era un médico, sino un escritor y un historiador experto. Puedes ver sus talentos aquí en su evangelio. Entonces, versículo 1, hubo muchos testigos y todos son consistentes. Esto da credibilidad a la investigación que hizo Lucas. Versículo 2, tal como nos ha transmitido a los que desde el principio fueron ¿qué? Testigos oculares y ministros de la palabra de Dios. Estos eran los apóstoles, estos eran los ministros de Dios, los que estaban ahí oculares. Lucas tenía muchas fuentes escritas de testigos oculares de todo el ministerio de Jesucristo. Se refiere a testigos apostólicos que habían transmitido lo que habían visto y sabían que eran verdaderos porque habían estado con Cristo. Dice la palabra ministros de la palabra. El mismo Lucas, aunque no era un testigo ocular de estas cosas, había investigado cuidadosamente los relatos escritos y de testigos oculares para verificar todo antes de escribir. Versículo 3, antes de escribir también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribirles ordenamente, excelentísimo Teófilo. Un comentarista escribe probablemente mientras vivía en Cesarea, durante el encarcelamiento de Pablo, Lucas había entrevistado a varios testigos oculares, incluyendo a la madre de Jesús, a María. Por eso vemos esta profunda, cuando vemos aquí la vida de Cristo y de María, porque y para asegurarse que tuviera la historia en su forma correcta. A pesar de que nosotros que nos podamos tener la palabra verdadera, porque ¿sabes qué pasa, hermanos? Cuando tú tomas la palabra verbal, cuando entrevistas nomás verbal y no escrita como lo hizo Lucas, en ese momento ahí estaba fresco todo, ahí estaba, como dicen, caliente ahí. Pero cuando nosotros hacemos las cosas verbales, ¿qué pasa? Las exageramos con el tiempo, ¿verdad? Comenzamos y no, que el pescado que pesqué 10 libras y luego ya para cuando ya pasaron generaciones ya es un tiburón. El Espíritu Santo, él manejó a Lucas. Más bien el Espíritu lo guió a Lucas mientras investigaba cuidadosamente la historia de la vida del ministro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y lo guió mientras escribía para que sus palabras fueran exactamente como Dios lo pedía. Por lo tanto, la inspiración del Espíritu Santo no impidió el uso de cuidadosas investigaciones por parte de Lucas. Eso ven sorprendente que a través de Lucas, hermanos, haya escribido los documentos mientras que todavía estaban frescos ahí, para que no hubiera ningún tropezo, ninguna cosa que afectara. Cuando solo tomas así declaraciones, vamos a inventar, vamos a subirle, vamos a echarle más crema a los tacos, ¿verdad? Vamos a exagerar. Pero tener la misma palabra que Lucas registró asegura la precisión y una religión cristiana que no se basa en sentimientos, sino se basa en hechos. El Evangelio de Lucas es el relato con propósito y orden de la vida y el ministerio de nuestro Salvador. Por eso escribe a los creyentes de las cosas que logradas entre nosotros, las cosas que pasaron entre nosotros, no que se había logrado entre ellos sin propósito, sino con el propósito en Cristo Jesús, que Él había enviado, Dios había enviado a su Hijo como el Salvador de pecadores. Ese era el propósito de Él. El significado griego traduce más bien de manera ordenada, porque Lucas nunca siempre se va cronológicamente.
pero lo que hace en orden correcta es trae su propósito, que veas a Cristo Jesús como aquel que vino a salvar a los pecadores. Entonces, mientras que estudiamos el Evangelio de Lucas, podemos creer con confianza que fue entregado a otros testigos fieles. Escribió para que su amigo Teófilo y nosotros hoy podamos estar seguros sobre estos asuntos importantes. La verdad de Dios registrada por Lucas es escrita para cada persona y cada cultura y cada edad. Estas no son verdades donde las personas pueden tener una opinión o tomar o dejar. No puedes, esto sí lo tomo de la Biblia y esto no lo tomo de la Biblia. O lo tomas todo o no tomas nada. No puedes agarrar la Biblia, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pide y Dios te lo dará, eso sí. Pero que sea la voluntad de Dios, eso no. ¿Crees en toda la Biblia o no crees en toda la Biblia? El Evangelio, según Lucas, nos enfrenta cada vez en la persona de Cristo Jesús. Independientemente de lo que tú creas esta mañana, cuando tú te enfrentas a las verdaderas cosas sobre quién es Cristo, o te sometes a su vida y a la verdad de Cristo, o te encontrarás bajo su juicio y su condena. Es simple. Simple. Jesús es la piedra angular principal y Lucas 20:18 nos dice esto y quiero que entiendan lo que dice. Todo el que cae sobre esa piedra será hecho pedazos y aquel sobre que ella caiga lo espareza como polvo. En otras palabras, cae sobre esa piedra y te sometes sobre la piedra en Cristo Jesús y eres quebrado, bancarrota, pobre en espíritu y transformado en una nueva vida en Cristo. Así cuando caí en la piedra yo me di cuenta de mi condición, no tengo nada, no soy nadie, pero me dio una nueva vida. O si no, caerá esa piedra arriba de ti, la roca, la piedra enrugar, y te aplastará como polvo, te destruirá. El mensaje de Jesús es verdadero y a ha resistido la prueba del tiempo. Nadie ha podido con la Biblia y no van a poder con él. Él es quien Lucas muestra, Dios es quien Lucas muestra que es, y si le diste tu vida y crees que Él es quien dice ser, entonces nacerás de nuevo. Te negarás a ti mismo diariamente, y no vivirás como vivías en el pasado. Y al igual que Lucas y los apóstoles y los discípulos y todos los que realmente han sido regenerados, quedas compartir el mensaje que has creído. Esa es una marca de un cristiano verdadero. Vas a querer dar el evangelio a otros. El evangelio de Lucas nos muestra el Dios eterno que se hizo carne y vino a buscar y a salvar a los perdidos. No llegamos a la fe en Cristo con fe ciega. Muchos también dicen, tú nomás das fe, mira, sin ver. Eso es otra mentira del diablo, fabricada por diablo. Porque estás diciendo, Dios, tu palabra es mentira porque no te puede. Dios se manifestó para que lo veas clarito y clarín. Interrumpió la historia, hizo milagros para que lo vieras clarito y clarín. Cumplió las profecías, más de 300 profecías, para que lo vieras claro. No es una fe ciega. No es una fe ciega. En cambio, Dios nos da gracia y hace que los ciegos vean que Él es quien dice que es, a través de la base de su palabra escrita como un registro histórico preciso que tenemos aquí en el Evangelio, y por la fe que nos presenta
Lucas podemos ver la verdad con los ojos abiertos y nosotros venir a Él y ser transformados por esta verdad. Por eso, por gracia soy salvo. ¿Por qué? Sobre la fe. Primero la gracia, pero como pasa todo al mismo tiempo, ¿verdad? Viene y dice, no, eso es una falsa doctrina que estás diciendo. No, o sea, es que todo pasa a la misma vez, pero ahí está el orden. Dios te da la gracia y cuando te da la gracia, te regala esa fe para que puedas ver que esto es verdad. Y cuando tú ves que es verdad, que Dios es el verdadero Dios y está registrado aquí con este documento, caes y te das cuenta de tu condición y le clamas a Él como tu Salvador. No es una fe ciega. Esto es verdad, es histórico, es registro, no nomás es solo corazón y emoción, sino aquí racionamiento. Tenemos aquí ese evangelio. Entonces, no vivimos con fe ciega, incluso cuando no vemos a Dios y lo que está haciendo, puedes decir, bueno, lo voy a seguir, Señor, aunque no te veo o no veo lo que estás haciendo, pero eso todavía no es fe ciega. Porque la razón que yo confío en Él cuando no sé lo que está haciendo, cuando no lo entiendo, cuando están las cosas y digo, Señor, ¿qué haces? Todavía no es una fe ciega. ¿Por qué? Porque yo veo que Dios es bueno y sus promesas y la Biblia es segura y sé que Él no quiere hacerme nada de daño y que Él está trabajando en mí y lo confío y por eso no es fe ciega. Que nos preparemos, hermano. No se esperen hasta que cada vez de que vengamos aquí, no, agarren la Biblia, ábrenla, oren, ayunen por los servicios, tomen momentos de oración por cada persona para que Dios libere a muchos que no tienen esa verdad. No se esperen aquí a agarrar toda la única enseñanza, comiencen a abrir la escritura y verás que Dios y su verdad tienen el poder de liberarte. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Yo sé que yo en algún tiempo me gustaba mucho la apologética y meterme en convencer a gente. En mi inmadurez yo quería ser un grande persona que convencía a gente. Pero Señor, tú me has mandado a apresurar gente. Pero Señor, el que quiero que convenzca ahora eres tú, Señor, tu espíritu. El hombre rico fue convencido, pero no fue convertido. Y mucha gente puede oír este mensaje y salir de aquí convencidos que hay un Dios y que sí hay un Dios de la Biblia, pero no son convertidos. Y ese es el gran peligro. Señor, yo traigo aquí con las habilidades que me has dado, Señor, para introducir este libro y te pido que ahora, Señor, tú entrevines con tu espíritu, Señor, y muevas corazones, hagas unos nuevos, des al ciego que vea, a nosotros que estamos en Cristo, que nos levantes y nos enseñes que no estamos donde debemos estar, que nos falta mucho. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tu palabra, porque si no tomamos la oración en serio, si no tomamos la palabra en serio, si no venimos aquí a adorarte en serio, Señor, si llegamos aquí como en el cine, Señor, entrando, saliendo y haciendo y esto y dormidos y Señor, ayúdanos a prepararnos para venir, Señor. No venimos aquí, Señor, a un cine o a una obra o algo, venimos aquí a escuchar y a abrir la palabra que es tu voz, tú eres el que habla, Señor. Que están viendo, Señor, alrededor, que puedan ver que tomamos tu palabra en serio. Señor, regenera, Señor. Y los creyentes que están aquí, Señor, ayúdanos a entender que nos falta mucho, que no debemos de quedarnos nomás ahí, Señor, que debemos de seguir creciendo más y más en ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Oh, Señor, que podamos ver el milagro grande que tenemos en nuestras manos con esta Biblia.
Es un milagro, Señor. Gracias, Señor, te damos. Que seas tú, Señor. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.